Hola a todos, nuevamente con ustedes. Mi nombre es Luisa Lazo y soy su profesora de sociales, digamos, en esta época de contingencia de pandemia de COVID-19 acá en la Fundación. Eh, la clase pasada habíamos iniciado con un proceso histórico muy interesante conocido como la Revolución Francesa y habíamos visto sus causas y su formación inicial, digamos, dentro de Francia. Habíamos visto no solamente las causas físicas que dieron origen a la Revolución Francesa, como el descontento del pueblo con el rey, que en este momento era Luis XVI, un personaje que, a diferencia de su abuelo, que era Luis XIV, no podía gobernar, digamos, con la misma destreza. Pero también habíamos mencionado los antecedentes intelectuales, si se quiere, que motivaron a los burgueses, quienes son los encargados de dirigir esta revolución. Y allí habíamos mencionado autores como Rousseau y como Hobbes. Son autores dentro de la filosofía y la historia del pensamiento que van a cuestionar el origen del poder y que van a ser, digamos, los antecesores o esta semilla que se va a sembrar para que la gente vaya y empiece a hacer las revoluciones liberales por las cuales tenemos democracias, vamos a decirlo de esa manera. Entonces hemos visto que antes el mundo estaba organizado, digamos, bajo unidades políticas conocidas como monarquía, en donde las personas que ejercían el poder eran conocidos como reyes o emperadores y esas personas no eran elegidas democráticamente, sino que simplemente estaban allí porque era su derecho de sangre. Es decir, quien nacía rey tenía el derecho no solamente de ser rey él, sino también de que su hijo o su familiar más cercano pudiese ejercer el poder y acceder al trono. Entonces la gente estaba vedada, ¿sí? No tenía la posibilidad de ejercer el poder. La gente del común, el pueblo, lo que conocemos como soberanía popular, no es más que el simple ejercicio del poder, la toma de decisiones que tienen los ciudadanos. Y es un concepto propio de las democracias. Bien, pues antes que nada es muy importante comentar que la Revolución Francesa es un proyecto pues bastante complejo y largo que se inicia en 1789 y que va a culminar en 1799-95 con la expansión napoleónica. Entonces, así la Revolución Francesa tiene tres etapas. La primera de ellas es la Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente. La segunda de ellas es la Asamblea Legislativa y la caída de la monarquía. Y la tercera de ellas es la Convención. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Resulta que en 1789 en Francia, pues existía un rey que en principio tenía, pues, o sea, él estaba llamado a ejercer todo el poder dentro del país. Entonces había unos jueces, pero eso era como raro porque el poder de ser juez lo designaba el rey y además de eso solamente los que eran nobles podían acceder a esos cargos y los podían comprar. Entonces, básicamente el rey estaba, o sea, era capaz de decirle a los jueces qué hacer y no existía congreso o asamblea o sí, o sea, no había ningún órgano representativo del pueblo para que se hicieran las leyes. Entonces las leyes eran tomadas principalmente por el rey. ¿Mm? Ese era el contexto en el cual nos encuadramos. Habíamos dicho que Luis XVI, él es un rey en Francia que va a llegar al poder muy, muy, muy joven. Cuando él se hace rey, cuando a él lo coronan, él tiene 16 años y él se va a casar con una mujer que se llama María Antonieta. Ella era una austriaca y los franceses detestan a los extranjeros. O sea, no son muy amigos de los extranjeros y pues imagínense ustedes que tras del hecho les pongan a una reina extranjera. Pero además de eso, ella era una mujer como muy despiadada, ¿sí? Como que no le importaba mucho la gente y para colmo de males, o sea, ya Francia venía mal porque ellos estaban financiando guerras en las que Francia no debía como haberse metido contra Rusia, como tratando de expandirse, pero les había ido mal, entonces pues habían subido mucho los impuestos, había una situación económica muy mala. Y eso fue lo que realmente motivó a que la gente protestara, pero también detrás de todo eso había un factor y es que ellos no estaban muy de acuerdo con el gobierno de turno.
Es como lo que pasa ahorita, digamos, como imaginemos que hay mucha gente que no está de acuerdo con el gobierno de Iván Duque y que evidentemente para salir a protestar pues tienen que tener un motivo, como por ejemplo, no sé, que Iván Duque va a aumentar el IVA y que va a haber más impuestos y pues que toca salir a marchar por eso, o va a haber una reforma tributaria. Pero pues, o sea, detrás de eso uno también entiende que la imagen, la aceptación y la popularidad del presidente ha caído. Pues bueno, lo mismo le pasaba a Luis XVI y a María Antonieta, que no eran muy carismáticos, así como el presidente Duque pues no ha venido siendo tan carismático para la mayoría de la población. Entonces, o sea, esta mujer pues no era carismática y además de eso era muy autoritaria y como que la gente le hacía reclamos y ella lo único que decía era que pues hay una frase muy famosa en donde le preguntan a ella pues que qué van a comer porque, o sea, no hubo cosecha, hay muchos impuestos y la gente tiene hambre y ella les responde pues que coman torta. Entonces, o sea, es como toda esta indiferencia y además ellos vivían en un palacio súper lujoso, o sea, así como ese resentimiento que se crea en la gente, pues con toda la justa razón de que ellos no tienen acceso, digamos, a los bienes básicos y los reyes sí. Entonces es como mirar con desprecio esa opulencia y pues salir a hacer exigencias. Entonces hay en la primera etapa, que es la Asamblea Nacional Constituyente, y una Asamblea Nacional Constituyente que hace exactamente una constitución. Entonces, esta etapa se conoce porque en todos los procesos políticos a partir de acá, cuando el pueblo se reúna, para exigir un cambio político, lo que va a hacer es traducirlo en una nueva constitución. Normalmente eso pasa. O sea, cuando quieren cambiar la estructura política en la que viven. En Colombia hemos tenido muchos cambios constitucionales, pero realmente el más democrático se dio cuando pasamos de la Constitución de 1886 a la Constitución de 1991, porque la gente exigió que se cambiara la Constitución. Y bueno, pues acá es similar, o sea, el resultado de esto va a ser una constitución. Pero lo que va a pasar es que, bueno, en medio de como de todo este descontento, en medio de todo este proceso, pues los reyes están asustados, ¿no? Porque están viendo que la gente se está como levantando, que están protestando mucho, y lo que van a hacer es convocar a los tres estados generales. Siempre que hay en este tipo de problemas, como que el rey aceptaba ser un poquito más abierto al diálogo y más dispuesto con la gente y reunía a los estados generales, que eran tres. El primero era el clero, el segundo la nobleza y el tercero el estado llano, o lo vamos a llamar también el pueblo. El pueblo en ese momento en Francia no solamente está compuesto por campesinos o por artesanos, sino ya también por una clase que no tiene acceso al poder político, que no tiene mucho poder de influencia como lo puede tener la nobleza o el clero, pero tiene el poder económico que es la burguesía, porque hemos visto que con el desarrollo del capitalismo, la burguesía va a empezar a acumular riqueza y le va a permitir tener, digamos, poder económico. Entonces, pues en número obviamente era más grande el estado llano o el pueblo, pues porque el clero era uno, era la iglesia, eh, y la representación de la nobleza pues era muy poca, era la familia del rey, entonces pues como los, sí, o sea, los más cercanos. Pero ¿qué pasa? Ahí hay un problema con el sistema de votación porque, o sea, lo que tratan de hacer es decir, bueno, ¿qué se va a hacer? Y lo que está exigiendo el pueblo es limitar el poder del rey. Le dicen, nosotros estamos cansados de que usted maneje esta vaina como se le dé la gana y lo que queremos es que haya un límite al rey y que se instale, digamos, como en ese momento en Inglaterra ya había, pues habían reyes, pero también había un parlamento en donde se podían discutir ciertas cuestiones y donde el pueblo tenía representación y no todas las decisiones las tomaba el rey. Pero pues al rey como que no le parece o sea, no le hace mucha gracia esa idea y además él sabe que puede manipular esa reunión porque es que, o sea, el sistema de votación tradicionalmente estaba en que, sí, habíamos dicho que la representación más grande la tenía el pueblo, pero no importaba, o sea, como numéricamente cuántas personas hubiese, porque un voto era el clero, otro voto era la nobleza y otro voto pues era el pueblo. Entonces, claro, pues eran dos contra uno, porque desde luego el clero y la nobleza iban pues en últimas a hacer lo que el rey les dijera. Pero sin embargo, lo que sucede es que esta vez, digamos, el pueblo no se va a rendir tan fácil y pues ellos hacen caso omiso a la reunión
se van y lo que dicen es nosotros vamos a convertir en una Asamblea Nacional Constituyente. Eso se conoce en ese momento cuando ellos juran no separarse hasta que haya constitución. Es un evento muy famoso que se conoce como el juramento del juego de la pelota. Y en ese momento ellos juran no separarse hasta que haya constitución y hasta que puedan limitar el poder del rey. Entonces, pues ahí empiezan a reunirse y el rey no les hace caso. Pero lo que va a tener como resultado es que primero, en 1791, ellos van a sacar un documento que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y luego la Constitución de Francia en 1791, que es la primera constitución que va a haber en ese país. Esta constitución no va a ser reconocida por el rey, y luego ellos después van a tratar de escapar, lo cual va a molestar muchísimo al pueblo. Y como ya lo veremos la próxima clase, dentro del proceso de asamblea legislativa y el derrocamiento de la monarquía, pues ya no, el pueblo no va a tener una actitud tan conciliadora con la monarquía, sino que van a tomar las armas y se van a enfrentar militarmente contra la monarquía. La monarquía va a responder también de forma muy agresiva, pero el pueblo termina derrotándolos, extinguiéndolos físicamente. Digamos, hay un invento muy famoso que es la guillotina, y lo que van a hacer es ponerlos a todos en la guillotina, y pues finalmente de ahí van a salir una serie de personajes políticos que van a, digamos, cambiar el curso de todo. Se va a formar después de esta asamblea legislativa un órgano llamado la Convención, y a partir de ahí lo que se trata de hacer es expandir las ideas de la Revolución Francesa por toda Europa, pero pues de una forma, digamos, no tan democrática como, paradójicamente, no tan democrática. Y bueno, esto sería todo por hoy. Vimos el primer proceso, que es la Asamblea Nacional Constituyente. La próxima clase culminaremos con los últimos dos procesos. Recuerden, la Revolución Francesa son 3 etapas: la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Legislativa y el derrocamiento de la monarquía, y la última, que es la Convención. Entonces, es pues el proceso por el cual se forma una Asamblea Nacional Constituyente, un grupo de personas que pertenece al tercer estado, que era el pueblo. Los burgueses, los comerciantes y los campesinos se unen para redactar una constitución y para la elaboración de un documento muy importante, que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es un documento donde se dice que los hombres tienen derechos a la vida, a que se respete su integridad personal y a la libertad. Pero sin embargo es una evolución muy prematura de los derechos humanos, porque lo que se consideraba hombre en esa época pues eran hombres que fueran blancos, que tuviesen propiedades, y claramente de sexo masculino. Las mujeres estuvimos totalmente relegadas y excluidas de este proceso. Sin embargo, sí hubo mujeres que apoyaron la causa de la Revolución Francesa, pero que no van a ser, o sea, no por eso se va a tener en cuenta que las mujeres también tenemos derechos, porque eso se va a reconocer hasta muchísimo después. Y por ahora, pues esto es lo que veremos el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Estoy atenta a cualquier duda, a cualquier comentario, y espero seguir en contacto con ustedes.